Fuerzas cortantes y momentos flexionantes en vigas. Ese es el tema que comenzaremos el día de ahora. Pero antes de entrar en materia, necesitamos aclarar varios conceptos y retomar algunos cálculos que ya hemos visto anteriormente en otros módulos. Mi nombre es Gilmar Azahar, soy el encargado de dar la cátedra de mecánica de los sólidos 3. Sin más introducción, vamos a comenzar. Como resultado de aprendizaje, vamos a conocer los conceptos generales acerca de vigas, posteriormente utilizarlo como base para cálculo y dibujo de fuerza cortante, momento flexionante y lo que más nos interesa es diseñar vigas de acero. Entonces, para ello necesitamos retomar algunos conceptos que vamos a ver a continuación, que será respecto a qué significa viga en estructuras. Esto es un miembro estructural que se somete a cargas transversales, es decir, perpendiculares a lo largo de su eje. Entiéndase que aquí tenemos vigas que están soportando estos cuartones de madera. Entonces los cuartones de madera están generando cargas, varias cargas concentradas en cada uno de los puntos donde se apoya en la viga. Entonces, esa carga que está generando en cada punto donde se apoya en la viga son cargas perpendiculares porque están a 90 grados con respecto al eje de la viga. Entonces, tales cargas provocan esfuerzos cortantes en la viga y le imparten su figura característica de pandeo. Quiere decir que las vigas se pandean como una hamaca. Es decir, acá nosotros lo estamos viendo que tenemos una viga, entre comillas, completamente horizontal porque probablemente tenga una cantidad de pandeo que no sea visible al ojo humano, pero puede ser de 1 o 2 milímetros. Entonces, a ese pandeo se le llama también flecha. Es una de las características que tiene una viga y que es algo también normal, pero tenemos límites máximos que no deberían de sobrepasar, porque si se sobrepasa es cuando ya obtenemos una deformación permanente y eso puede llegar a ocasionar un accidente, un grave accidente en la estructura. Entonces vamos con el tema cargas en vigas, apoyos y tipos de vigas. Entonces, cuando se analiza una viga para determinar las reacciones, las fuerzas cortantes internas y los momentos flexionantes internos, conviene clasificar el patrón de carga como primer dato, el tipo de apoyo y como último dato, el tipo de viga. Aquí tenemos un ejemplo que es un ejemplo característico de una viga, es decir, tiene su punto de apoyo que tenemos acá, aunque es una escala bastante pequeña comparado a las estructuras que vamos a ver, pero acá tenemos un punto de apoyo, acá tenemos otro punto de apoyo, y aquí están las cargas, que en este caso son 5 y probablemente al ojo parece que son iguales las cargas, solo que hay 4 estáticas y una que está en movimiento que probablemente va a hacer reaccionar a las otras 4. Esto solo es un ejemplo para ir comprendiendo el concepto de viga. Viga es todo elemento perpendicular que está soportando una carga perpendicular y que es horizontal y que está sobre por lo menos dos apoyos o en el caso de algunos elementos como los monopostes de la publicidad que hay en algunas zonas de la zona urbana de acá del país. Entonces ahí tenemos unos monopostes que solo tienen un punto de apoyo, tienen la viga y en la viga se está soportando la publicidad que se ha colocado. Entonces ahí sí tenemos un solo punto de apoyo. Pero mientras en estructuras, es decir, edificios, estructuras para áreas de producción, vamos a tener solo vigas que están apoyadas en dos puntos. Entonces hay que conocer qué tipo de apoyos y tipos de cargas tenemos. Para eso vamos acá
a los tipos de carga que según la naturaleza del patrón de carga determina la variación de la fuerza cortante y el momento flexionante a lo largo de la viga. Se definen los patrones de carga más usuales y se dan ejemplos de cada uno. Entonces aquí tenemos una viga estática sin colocarle una carga, pero cuando le colocamos cargas, y en este caso estas flechitas son vectores, esos vectores tienen magnitud, dirección y sentido, en este caso van hacia abajo todas. Este caso podría ser un caso típico de las vigas principales que están soportando polines en un techo. Entonces esos polines generan cargas concentradas que están haciendo generar un pandeo en la viga principal. Ese pandeo es el momento flexionante y los puntos de las flechas donde están tocando esa carga concentrada, a eso se le llama fuerza cortante porque es una carga que está en la sección transversal de la viga. Ahora tenemos las cargas concentradas normales, que era lo que mencionaba de los polines, cuando están apoyados sobre una viga principal del techo, o cuartones también, o costaneras de madera. Una carga normal concentrada es la que actúa perpendicular al eje mayor de la viga, en un solo punto o a lo largo de un segmento muy pequeño de la viga. Es decir, que acá tenemos un ejemplo, una representación de un tubo que está soportando dos cables acá, y ese cable está soportando una viga. Esa viga está soportando 4 tubos. Esos 4 tubos tienen diferentes pesos, pero esos tubos están tocando una sección bastante reducida de la sección transversal de la viga. Es decir, que son una carga concentrada cada uno de ellos. Por lo tanto, ahí tenemos 4 cargas concentradas. Ok, entonces, ahora, ¿cómo se representa? Acá lo que vamos a representar es esquemáticamente cómo es la viga con las 4 cargas y las reacciones que se están generando en los dos cables. Ojo, aquí estamos haciendo el análisis que la viga está apoyándose, en este caso está generando una tensión en este cable, por lo tanto aquí hay una fuerza que va a estirar este cable al igual que este. Y estas 4 cargas están empujando hacia abajo, generando fuerzas puntuales o cargas concentradas. Entonces se representan por vectores, que era lo que estábamos mencionando anteriormente. Esos vectores, en este caso acá la fuerza está hacia arriba porque es una tensión. Entonces la flecha va hacia arriba. Al igual que acá, la flecha va hacia arriba. Entonces acá estas 4 flechas están significando que hay 4 cargas. Las flechas las podemos hacer de diferentes tamaños para representar que una carga es mayor a otra, pero eso es conforme vayamos haciendo ejercicios. Ahora las cargas concentradas con inclinación es muy similar, la diferencia ya la voy a explicar, pero acá tenemos un ejemplo de una palanca de una máquina que se comporta como una viga simple sometida a cargas concentradas normales. Es decir, acá tenemos 2 puntos de apoyos. En este, el cilindro hidráulico y en este un apoyo tipo pasador. Entonces, acá estos apoyos están soportando la carga de esta viga, puesto que acá este resorte está tirando hacia abajo. Por eso la flecha que tenemos acá de la fuerza que está generando el resorte para acá y en contraposición, el cilindro hidráulico está empujando hacia arriba. En contraposición, el apoyo tipo pasador está soportando la carga, por lo tanto tiene una compresión, por lo tanto la flecha va hacia arriba. Así es como se representa el dibujo esquemático de este elemento, de esta viga que tenemos acá, aunque es un elemento pequeñito, pero se considera como una viga por lo que habíamos hablado anteriormente. Y acá tenemos las flechas que significan las cargas que está soportando esa viga y que debe de soportar. Entonces eso es lo que queremos analizar más adelante. Por lo tanto, en este caso, cuando son
vectores que tienen una dirección, es decir, que tienen un ángulo, ya vamos a incluir el tema de trigonometría un poco, es decir, seno y coseno, y vamos a sacar esos vectores que están en una posición inclinada, los vamos a obtener en una posición vertical. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora tenemos cargas uniformemente distribuidas. Acá tengo un ejemplo de un techo que está construido de cuartones de madera, lámina y teja, al cual le ha caído nieve. Entonces, esa nieve es una carga viva accidental, así se le llama en estructuras. Entonces, esa carga viva generalmente se distribuye uniformemente. Entonces, ese es un ejemplo típico de tipo de carga distribuidas uniformemente. Entonces acá vamos a leer el concepto. Las cargas de magnitud constante que actúan perpendiculares al eje de una viga a lo largo del segmento significativo de la viga se llaman cargas uniformemente distribuidas. ¿A qué se refiere esto? Es que acá tenemos cuartones. Esos cuartones de madera también son vigas, es decir, estructuralmente están funcionando como vigas. Entonces, la carga del techo más la carga de la nieve generan una carga uniforme sobre toda la viga, en este caso el cuartón de madera. Entonces, si lo vemos acá, este mismo ejemplo, pero a manera de esquema, tenemos acá tenemos una viga, este claro, el claro es la longitud de la viga. Recuerden eso, el claro de la viga es la longitud. Luego tenemos otras vigas a cierta distancia. Podríamos decir que están a 1,20, a 1,20 m, para citar solo un ejemplo, aunque generalmente están a otras distancias. Entonces están a 1,20 m de distancia entre cada una de ellas, estas vigas que son de acero para este ejemplo. Y tenemos la estructura también del cual está compuesta el techo, tenemos la carga de nieve, por lo tanto, cada viga soporta una sección del techo, es decir, que esta viga soporta la mitad de la distancia que hay desde ella hasta la siguiente y la mitad de la distancia que hay desde ella hasta la siguiente. Entonces, esta sección que está marcada acá con líneas, que es un rectángulo, esa es la carga uniformemente distribuida que está soportando la viga de este ejemplo. Entonces, esa viga que acabo de mencionar se puede reflejar en un diagrama como el que tenemos acá, que es una representación esquemática de la viga con carga distribuida. Y acá colocamos este rectángulo que significa la carga distribuida, que sería el peso del techo y el peso de la nieve. Y el rectangulito que tenemos en la parte inferior sería la viga, sería el dibujo de la viga esquemáticamente y que en ese momento no sabemos de qué material está hecho la viga. Puede que la propuesta sea una viga WF, puede que sea una viga con un perfil cuadrado. Entonces ahí vamos a definirlo en base a las cargas que está soportando. Y tenemos como dos puntos de apoyos R1 y R2. En este caso, acá tenemos una pared estructural que están soportando esas vigas. Entonces, los puntos de apoyo de esas vigas son la pared estructural. Es decir, aquí sería R2 y del otro lado sería R1. Y aquí la estamos viendo de frente. Aquí sería R2. Aquí sí es una columna porque es una esquina. Y acá sería R1. ¿Sí? Entonces, eso sería la representación esquemática de qué significa reacción 1 y reacción 2. Son los puntos de apoyo. Ahora vamos con las cargas variables distribuidas. Para eso tenemos nuevamente un ejemplo con nieve, que es la acumulación de la misma en vigas, por ejemplo, en este caso, que son voladizos. Los voladizos son segmentos de viga que están empotrados y sobresalen de la estructura. Entonces ahí tenemos una carga por nieve acumulada que genera mayor carga en un punto, disminuyendo hasta la parte del final de la viga. Entonces, la representación esquemática de eso sería de esta manera.
mayor carga junto a la pared del edificio y menor carga al final de la viga. Entonces es una carga triangular, ¿sí? Entonces ahí tenemos un tipo de carga variable distribuida. Y tenemos otro, ya que la magnitud de la carga actúa perpendicular al eje de una viga a lo largo de un segmento significativo de una viga, por lo tanto a este se le llaman cargas variables distribuidas. Es decir, tenemos una gran distribución de material, en este caso es grava, acá tenemos grava, entonces podría ser un almacén o un centro de acopio de este material que está construido con viga WF como elementos de soporte, entonces están soportando este tipo de material que generalmente se hace como un montículo. Entonces ahí tenemos una carga mayor en la punta y cargas menores en los costados. Entonces la representación esquemática sería de esta manera. Carga mayor 1.2 kilonewton por metro y acá 0.2 y 0.2, quiere decir mucho menos. Y nuevamente, donde se apoya la viga, tenemos las reacciones, el punto de apoyo 1, reacción 1 y el punto de apoyo 2. Y recuerden la longitud de la viga o claro de la viga, en este caso es 4.60. Ahora vamos a conocer las clases de vigas según su tipo de apoyo. Todas las vigas han de tener un apoyo de una manera estable para que se mantengan en equilibrio. Todas las cargas y momentos externos deben ser resistidos por uno o más apoyos. Los diferentes tipos de apoyo ofrecen diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, acá tenemos unas vigas de concreto prefabricado que están simplemente apoyadas en las columnas. Es decir, acá no hay un empotramiento entre viga y columna. Está simplemente apoyado. Entonces, acá la columna está haciendo una fuerza para soportar esas dos vigas, la que viene de derecha hacia ella y la que viene de izquierda hacia ella, hacia la columna. Entonces, ahí tenemos una carga a compresión que está soportando la columna. Por lo tanto, la flecha que tendría que dibujar yo acá sería hacia arriba, porque está haciendo una fuerza contraria a la carga que está soportando. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo también de un tipo de apoyo. Ahora, ¿qué tipos de apoyos tenemos? Tenemos el apoyo simple, que era el que estábamos viendo anteriormente, el del puente, y acá tenemos otros tipos de apoyos en puentes, que son de rodillo, y literalmente, como su nombre lo dice, son apoyos de rodillos, es decir, que pueden rodar cierta distancia que tienen permitido según diseño. Si se recuerdan en el tema de diseño por deformación, debido a cambios de temperatura, hacíamos un análisis de cuánto cambiaba una losa de concreto hidráulico de un puente, de una temperatura baja a una temperatura alta, entonces se dilataba, por lo tanto necesitábamos colocarle un apoyo tipo rodillo para que pudiera permitir esa dilatación. Entonces ese podría ser uno de los ejemplos prácticos en los que se puede utilizar este tipo de apoyo. ¿Cuál es la ventaja de este apoyo? Es que permite un movimiento horizontal del elemento estructural, acá, más no vertical. Entonces, la fuerza que está soportando la reacción que se está generando en este punto es vertical. Es decir, que acá solo tenemos una fuerza vertical. Sería en este caso R1. Si del otro lado también tenemos tipo rodillo a la derecha, entonces sería R2. Y acá tenemos otro ejemplo, una imagen de cómo sería el tipo rodillo en una estructura de una viga. Pero ¿cómo se representa? Ok, hay una forma de representarlo y es la siguiente. Cuando la viga tiene dos apoyos tipo rodillos, entonces se dibujan los apoyos un círculo a la derecha y un círculo a la izquierda. Aquí tenemos la viga
que es el rectángulo blanco, y acá tenemos una carga distribuida, que ya lo mencionamos anteriormente, ya lo aclaramos. Entonces aquí tenemos una viga con dos rodillos de puntos de apoyo. Acá en este punto tenemos una viga con un pasador, un apoyo tipo pasador, que ya lo vamos a ver, y otro tipo rodillo. Entonces, ¿cómo se dibuja el diagrama de cuerpo libre? Para ese caso, para estos dos casos, ambos serían reacciones en vertical, es decir, serían fuerzas que están soportando la carga distribuida verticalmente. Esas fuerzas, esas reacciones, no tienen ninguna pendiente. Eso es cuando sea un apoyo simple o un apoyo tipo rodillo. Ok, ahora aquí tenemos un apoyo tipo pasador. Un ejemplo de un apoyo de pasador es una bisagra que puede resistir fuerzas en dos direcciones, pero que permite rotación con respecto al eje de su pasador. Acá su pasador sería este perno que tenemos acá, esta unión, y que sale del otro lado. Entonces permite un movimiento, no es completamente circular, pero sí tiene un movimiento giratorio leve que le da libertad en ese eje a esa estructura. Entonces este es un ejemplo. Pero los más usuales encontrados en estructuras son el apoyo simple, que ya vieron casi todos los puentes que son de concreto prefabricado, pretensado, postensado, esos tienen apoyos simples. También tenemos apoyos de rodillo en algunas estructuras de vigas de edificios, y esos son los que comúnmente predominan. Y este que no hace falta decir que es el que más se ve en las estructuras, que es el apoyo fijo o empotrado. En este caso acá tenemos uniones mecánicas con pernos. Hay a veces uniones que se hacen por soldadura. En este caso acá tenemos uniones con pernos. Entonces acá el concepto es que el apoyo fijo es el que se mantiene sujeto con firmeza de tal manera que resiste fuerzas en cualquier dirección y también impide la rotación de la viga en el apoyo. Es decir, que el empotramiento da restricción en los tres sentidos, X, Y y Z, y da restricción de giro en los tres ejes, X, Y y Z. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de un apoyo fijo empotrado. Todas las vigas que están uniéndose acá entre ellas. Y entre viga y columna también. Esos son apoyos fijos empotrados y pueden haber por soldadura y también pueden haber apoyos empotrados con uniones mecánicas, que son los pernos. Ahora tenemos tipos de vigas. El tipo de vigas se determina por los tipos de apoyos y su colocación. Yo les mencionaba anteriormente acerca de mezanines. Esto es un ejemplo de un mezanine. Un mezanine es una estructura que se coloca o es un tipo de remodelación que se hace generalmente adentro de fábricas, adentro de zonas industriales que sirven como bodega o sirven como oficinas. Entonces aquí tenemos la escalera hacia ese nuevo segundo nivel. Si se fijan acá, tiene placas que probablemente solo se han empotrado hacia ese piso por medio de algunos pernos tipo Hilti, y arriba tenemos uniones mecánicas. Y así es como se genera un mezanine, pero el punto de esto es qué tipo de viga podría utilizar. Eso depende del uso que se le vaya a dar a ese mezanine, porque no es lo mismo que yo vaya a colocar maquinaria en la parte superior que vaya a colocar un espacio para oficina o un espacio para bodegas de cajas de cartón que no van a pesar mucho. Entonces, ese tipo de análisis es el que vamos a realizar más adelante en base a una carga que yo les dé, y ustedes pueden diseñar el tipo de viga que se va a necesitar para alguna estructura similar a esta. Ahora tenemos la viga simple. Una viga simple es la que soporta solo cargas que actúan perpendiculares. Recuerden que eso es a 90 grados respecto a su eje. En este caso acá tenemos una viga
es una grúa, pero al final es una viga porque tiene dos puntos de apoyo. Y acá tenemos el soporte que está sirviendo para levantar elementos pesados. Entonces ahí tenemos el criterio para considerarla como una viga simple. Tiene sus extremos sobre apoyos simples que actúan perpendiculares a su eje. Cuando todas las cargas actúan con dirección hacia abajo, la viga adopta la figura flexionada clásica cóncava hacia arriba. Esta se conoce como flexión positiva. Entonces acá tenemos, exagerando, la viga se va a flexionar en esta forma, hacia acá, como que si fuera una hamaca. Entonces, la idea es que no pase eso y si pasa, que sea hasta cierta tolerancia permitida. Entonces, por eso es que nosotros estamos analizando esto, porque posteriormente vamos a hacer un diseño de viga así. Una viga saliente es aquella en la que la viga con carga sobresale de los apoyos. Es decir, acá tenemos los apoyos, apoyo 1, apoyo 2, y acá tenemos la viga saliente hacia la izquierda y viga saliente hacia la derecha. ¿Cómo se dibuja en un diagrama? Pues se coloca la reacción 1 y la reacción 2, que son los apoyos, en este caso las columnas de WF, viga WF. Y acá tenemos las fuerzas que están generándose por medio de esas columnas que acá, ya que solo es un dibujo esquemático, probablemente continúan hacia arriba esas columnas. Recuerden también otra cosa, yo acá mencioné la palabra viga WF, aunque está en una posición vertical, que son columnas, pero este perfil así se le llama, WF, y se puede utilizar para vigas o para columnas. También tenemos vigas en voladizo, que era lo que les mencionaba anteriormente. ¿Qué era un voladizo? Son vigas que están apoyadas en un solo extremo. En este caso acá tenemos un ejemplo de una pluma o una grúa que está apoyándose en una columna de una forma bastante robusta, tiene sus elementos para darle rigidez en la parte inferior y en la parte superior también. Y tenemos acá la longitud de la viga y está soportando y es capaz de soportar cierta carga. Es esencial que el apoyo esté fijo porque debe servir de apoyo vertical para las cargas que externamente se aplicaron. Ahora vamos con las vigas continuas. Una viga en voladizo solo tiene un extremo con apoyo. Y es esencial que el apoyo esté fijo porque debe servir de apoyo vertical para las cargas que externamente se aplicaron. Acá tenemos ejemplos de vigas continuas. El apoyo 1, apoyo 2, apoyo 3. Quiere decir de que esto es una sola viga. Acá tenemos una sola viga que está apoyada en 3 puntos y tiene 4 cargas. 4 cargas que pueden estar. Estas flechas, aunque estén en la parte superior de la viga, probablemente pueden ser tensores, cables que están soportando una carga acá, pero para manera de hacer el diagrama de cuerpo libre, nosotros podemos colocar acá las flechas en la parte superior, porque realmente si hay un cable que está tensionando hacia abajo, significa que es una fuerza que está jalando, entonces se puede colocar acá como que si estuviera empujando. No hay ningún problema en ese sentido. Y si no, ustedes lo pueden colocar acá, la flecha que va de la parte de abajo de la viga hacia abajo. Ahora, los apoyos de vigas y reacciones en los apoyos es el primer paso en el análisis de una viga por lo que se refiere a su seguridad bajo un patrón de carga dado y mostrar en su totalidad las cargas. Hay que calcular las reacciones, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre antes de eso y es muy importante para poder llegar a definir el diseño de la viga. Cuando yo digo diseño de la viga es escoger qué perfil me va a soportar las cargas que yo he calculado. Por ejemplo, en esta estructura
Aquí tenemos una viga que va del punto A al punto B y que tiene en su medio dos cargas concentradas. Es decir, esta viga está apoyándose en la principal y esta otra viga secundaria se está apoyando en la principal. Por lo tanto, aquí tenemos dos flechitas que están generando, o dos cargas que están generándose sobre la viga principal. Entonces, vamos a continuar acá con las indicaciones para determinar las reacciones. Ya que vimos la teoría, ahora nos vamos a cálculos. Son 4 pasos. El primero es dibujar el diagrama de cuerpo libre, realizar la sumatoria de fuerzas verticales usando la ecuación de sumatoria de fuerzas verticales, usar posteriormente la ecuación de equilibrio, que es sumatoria de momentos igual a 0, y por último sustituir el resultado obtenido del paso anterior en la sumatoria de fuerzas. Y para entenderlo un poco más rápido y asimilarlo mejor, lo vamos a hacer con un ejercicio. Acá tenemos la figura 11 que ilustra una viga soportando tubos a cierta distancia. Calcule las reacciones en los soportes. Los soportes ya habíamos mencionado que eran los cables que tenemos acá y tenemos 4 cargas concentradas que van a generar 4 flechas. Y tenemos acá la viga que va a soportar esos tubos. Para eso nosotros necesitamos conocer primero cuál es el peso de los tubos y cuánto es la distancia que están cargando esa viga, porque probablemente haya otra viga atrás o adelante de esta que ya tenemos. Entonces, ¿cuánto es la carga real que está soportando cada viga? Entonces, asumiendo que ya lo hemos hecho, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, que sería colocar la viga, sus puntos de apoyo, las reacciones y tratar en la manera de lo posible de hacerlo a escala. Después de eso, colocar las cargas concentradas, que dijimos que eran 4. Y esas 4 van a tener cargas distintas. 3.5, 4.3, 1.2 y 2.8 kilonewtons. Recordando que las cargas van a ser generalmente en newtons, en libras, en toneladas o en alguna otra unidad. Pero como recomendación, si se les da, por ejemplo, en este caso me hubieran dado una en toneladas y las otras 3 en newtons, entonces habría que hacer la conversión, ¿sí? O me la dan en libras y a la par me la dan en kilogramos, entonces hay que hacer la conversión para que todas sean la misma unidad y no tener ningún error a la hora de hacer los cálculos. Necesitamos la distancia, asumiendo que tomamos la distancia con una cinta métrica, tenemos 1800 milímetros. Para este caso lo vamos a trabajar en milímetros. Y necesitamos la distancia de separación que hay entre cada una de las cargas, 400 milímetros y 300 milímetros al final. Entonces aquí ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Ahora, en base a esto, vamos a continuar haciendo el cálculo, que era el paso 2. Para el paso 2, nos vamos a ir a la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos saber que la sumatoria de fuerzas en Y, yo lo estoy colocando, que todas las fuerzas que vayan hacia abajo van a ser positivas. Todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser negativas. Y todas esas fuerzas van a sumar 0. Por lo tanto, acá tenemos la reacción en A y la reacción en B van hacia arriba, por lo tanto son negativas. Y las demás que tenemos arriba son positivas, por la misma condición que yo establecí. Si ustedes la establecen en sentido opuesto, es decir, que para arriba positivo, les tiene que dar el mismo resultado. Ahora acá tenemos las dos reacciones A y B negativas más cada una de las cargas y al final se le pone igual a 0 porque esa es la condición de esa ecuación. Después de eso, como yo no puedo resolver ya que tengo dos incógnitas, despejo una. Entonces escojo la primera, menos RA pasa a la derecha de la ecuación, se pasa siendo positiva. Entonces nos quedamos con esta ecuación. Y ahora vamos a continuar al siguiente paso. El siguiente paso es sumatoria de momentos, la ecuación de equilibrio. Recordando que un momento es igual a carga por distancia.
Entonces, esa carga ya la tenemos, la distancia ya la tenemos, ok. Entonces, ¿en base a qué punto voy a hacer mi análisis? Lo voy a hacer en un punto de apoyo. Yo trato de buscar que sea en un punto de apoyo. Puede ser en RA o en RB. Para el caso lo voy a hacer en RA. Entonces, a partir de RA hacia la derecha, tengo 4 cargas más la de la columna, perdón, la del punto de apoyo RB, son 5 fuerzas. Entonces, esta fuerza, 3.5, al empujar hacia abajo, está haciendo girar la fuerza en sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Imaginariamente, pero sí está empujando en ese sentido. ¿Y cuál es el punto o el pivote, el eje donde hace el giro? Es donde yo estoy haciendo mi análisis. Lo estoy haciendo acá en A, por lo tanto esta fuerza está empujando acá y está girando en sentido de las agujas del reloj. 4.3 también, más grande. 1.2 también, más grande. Y 2.8. Pero RB está empujando hacia arriba. Es decir, que esta flecha está generando una fuerza en sentido opuesto a las agujas del reloj. Hacia acá, para acá. Entonces, ese giro imaginario me da el signo que voy a utilizar para esta ecuación. Para ese caso, yo he colocado acá que mi condición es que todo giro en sentido antihorario, ahí está la flecha, va a ser positivo. Entonces, cuando hice el análisis ahorita con ustedes, empujé acá con la flecha y eso era en sentido horario. Por lo tanto, este va a ser negativo, 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 negativo. Y este está empujando en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo. Sumatoria de momentos con respecto al punto A igual a 0. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar cada uno de los momentos generados. Primer punto, si estoy en RA, es una carga, sí, es un punto de apoyo, tiene una flecha, es un vector, pero multiplicado por la distancia, que es 0, me va a dar 0. Entonces eso lo podría omitir. Continúo con el siguiente. Dijimos que momento es igual a carga por distancia. Entonces, el siguiente es 3.5 por la distancia que hay desde el punto de apoyo A hacia esa primera carga, que es 400 milímetros. Entonces, aquí ya lo tengo generado ese dato. Ya vamos a dar la respuesta. Y en sentido negativo, por lo que dije de sentido en sentido horario, que serían los negativos, y en sentido antihorario los positivos. Vamos con el siguiente, siempre negativo. 4.3 por la distancia, 400 más 400, 800. Y ahí tenemos la distancia por la carga. Siempre negativo, 1.2 por la distancia, 400 más 400 más 400 y tenemos la distancia. Y por último, la última carga que va en sentido horario, tenemos 2.8 multiplicado por la distancia que hay desde este punto hasta este punto, que serían 1500 milímetros. Y tenemos el punto de apoyo RB. RB va a ser igual a la como es un dato que no conocemos, lo vamos a dejar como una incógnita y se va a llamar RB multiplicado por la distancia, que sería los 1800 milímetros que hay en total. Ok, entonces dijimos de que se eliminaba este dato para que ya no lo estemos llevando más abajo en los cálculos. Y ahora sí, multiplicamos 3.5 por 400, generamos este dato, menos 1400, menos 3440, menos 1440, menos 4200. Y este dato no se multiplica, solo queda asignado que tenemos ahí una incógnita. Ahora, recuerden que esta información son momentos. Esas unidades son momentos, que es carga multiplicado por distancia. Por eso lleva un punto intermedio a media altura. Entonces eso es carga por distancia es igual a momento. Ahora se suman los datos, ya que todos estos son iguales, se suman
y nos da menos 10.480, ¿ok? Mantenemos siempre la incógnita multiplicada por la distancia y ahora este dato que es negativo lo vamos a pasar a la derecha de la ecuación siendo positivo y tenemos este dato que es distancia y lo vamos a pasar, como está multiplicándose con RB, va a pasar a dividir a 10.480. Entonces ahí ya tenemos la división, que tenemos de unidades, arriba tenemos kilonewtons por milímetro y abajo tenemos milímetro. Por lo tanto, se eliminan las unidades de longitud y el resultado, que es una carga, por eso es RB, nos va a dar 5.82 kilonewtons. Entonces ahí ya tenemos RB. Ok, teníamos el tercer paso. Ahora necesitamos encontrar cuánto es la carga en A, en el punto A. Nos vamos a la ecuación que habíamos dejado en el segundo paso, a medias, porque no teníamos una de las dos incógnitas, pero ahora sí ya tenemos RB. Sustituimos el resultado 582 kilonewtons en la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. Y recuerden que aquí teníamos un signo negativo. Ese signo negativo estaba en la ecuación. Es decir, que lo vamos a respetar aunque nuestro RB haya dado positivo. Entonces colocamos entre paréntesis 5.82, que era el RB, por menos tenemos un número negativo. Ese número negativo se le va a restar a la sumatoria de 3.5, 4.3, 1.2, 2.8 y eso nos va a dar una respuesta en kilonewtons, que es 5.98 kilonewtons. Y fue positivo. Y esos son los dos resultados de los puntos de apoyo que tenemos para RA y para RB. 5.98, que es el que tenemos acá, y 5.82, que es el que calculamos antes. Los dos son positivos. Algo que quiero aclarar es que si en algún momento la reacción, el cálculo de las reacciones, una de las dos le da negativo, significa que usted propuso la dirección de la flecha en un sentido opuesto. Quiere decir que si yo hubiera puesto la flecha, esta flecha que tengo acá hacia arriba, la hubiera puesto hacia abajo, aquí muy probablemente me hubiera dado menos 5.98. Al darme un signo negativo, significa de que yo tengo un sentido equivocado de la reacción que tengo acá. Entonces, si cambio el sentido hacia arriba, cambio el signo que tengo acá de negativo a positivo. Eso es solo una recomendación por si en algún momento les llega a pasar ese cálculo o obtener ese resultado. Entonces acá tenemos en el ejercicio que van a hacer ustedes, van a obtener las reacciones de los puntos de apoyo, las unidades que les estoy brindando están en milímetros y ustedes deben de hacer el cálculo de RB y RD. Tenemos distancia 100, 250, 150 milímetros, todas, 1200 newtons, 1000 newtons y 800 newtons. Quiere decir que tenemos las unidades todas iguales para poder hacer el cálculo. Entonces, en base a lo que hemos visto ahora, vamos a poner en práctica lo aprendido y posteriormente vamos a llegar a hacer el diagrama de cortante y de momento para poder hacer el diseño de una viga. Esto es todo por ahora. Espero haya sido de su agrado este video.